Bueno, creo que puso nos vemos mañana o algo así, ¿verdad? Bueno, la cosa es que usted sí está aquí, entonces a usted le voy a aclarar esos conceptos y a sus compañeros, pues veremos cómo hacemos mañana, ¿verdad? Entonces, hemos hablado hasta el momento, usted y yo, sobre vectores en R2 y R3 y algunas operaciones puntuales. Entonces, quisiera hacer una especie de resumen aquí en pantalla, en vivo y en directo con usted, hablando un poquito de R2. Vea, de R2. Y puse un 2 abajo y no es ahí, qué mentiroso amaneció hoy, ¿verdad? Hablando un poquito, jóvenes, de R2. Yo puedo representar un vector U como, por ejemplo, 1, 5. Puedo representar ese vector U como R y teta. O puedo representar ese vector U como 1 en I más G en J. Más K, No, R2, hijo. Este vector lo puedo representar como en 1 en I más G en J, pregunté. 5J. 5J, ¿verdad? Entonces, la primera se conoce como representación cartesiana, la segunda como representación angular o polar, y la tercera se conoce como representación vectorial. Las tres representan exactamente el mismo vector. Hablamos un poquito sobre operación suma, resta y multiplicación por un escalar en R2. Hablamos sobre el ángulo entre vectores. Si yo tengo los vectores U y B, entonces yo puedo plantear que el coseno del ángulo es igual a U punto B entre magnitud de U por magnitud de B. Esto último de acá, jóvenes, se extiende, dije yo, hasta Rn, ¿verdad? Es decir, me sirve también para R3. Hablamos también, jóvenes, sobre cómo representar, no, perdón, cómo descomponer un vector en sus coordenadas horizontal y vertical. Eso considero que es importante recordarlo porque usted va a llevar física más adelante, si Dios así lo permite, ¿verdad? Entonces, planteando un vector, voy a dibujar un vector acá como tal, ¿verdad? Digamos que yo tengo este vector tiene una componente horizontal, lo voy a marcar aquí en rojo. Este vector tiene una componente vertical, la voy a marcar en azul solo para contrastar, ¿verdad? Y en la figurita se forma una especie de paralelogramo, ¿verdad? Entonces, voy a intentar hacer ese paralelogramo aquí. Algo así, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde quería llegar yo? Pues quería llegar a hablar un poco de las componentes. En rojo yo tengo la componente horizontal. Esta componente horizontal, en función de R y teta, ¿cómo se expresa, jóvenes? Recuerde que una componente era con seno y la otra era con coseno. ¿Cuál era cuál? X era con R coseno de teta. Exactamente, R por coseno del ángulo. Como aclaración para sus compañeros, acá yo tengo el ángulo teta, ¿verdad? Entonces, R es la hipotenusa. Este lado de aquí es X y este lado de aquí es Y. Si trazáramos un pequeño triangulito aquí, ¿verdad? Rectángulo, por supuesto, podríamos usar razones trigonométricas y ver de dónde sale. Que si yo dijera coseno del ángulo sería adyacente entre hipotenusa, o sea, X entre R. Si paso R a multiplicar, pues queda X igual a R por coseno. La componente vertical, que la expresamos como Y ahí, sería R multiplicado por ¿qué? Por el seno de teta. Correcto, Estefanía, R por el seno del ángulo. Entonces, tengo un poquito de resumen, oiga bien, un poquito de resumen de lo que discutimos en R2. Entonces, discutimos cómo ubicar puntos en R2, que usted ya lo sabía de 110, cómo trazar vectores o segmentos de recta dirigidos a partir de puntos en R2, cómo hacer operaciones con vectores, así como lo hacíamos algebraicamente con matrices, ¿verdad? Suma, resta o multiplicación por un escalar. Hablamos cómo descomponer un vector en sus coordenadas horizontal y vertical o en sus componentes horizontal y vertical. Hablamos sobre ángulo entre vectores. Eso para recordar un poquito, ¿verdad? Lo de R2. Ah, y sí, les puse, nos vemos el miércoles, jóvenes ilustres. Bueno, usted se captó el mensaje, por eso está aquí, perfecto. Bien, de R3, esto se extiende un poquito, ¿verdad? Y hay un par de variantes. Permítame que le pongo aquí el 3 de R3, ¿verdad?
Un vector se puede expresar como 1, 2 y 3, mire, para que no se me seque el cerebro de tanto pensar, ¿verdad? Ese vector de forma vectorial, valga la cacofonía, ¿cómo se expresaría? U igual a qué. 2J 2J y más 3K. 3K. Correcto. Entonces, a veces el libro o el profesor no le da ordenadas esas componentes. Podría escribir 2J más 3I, perdón, 2J más 3K más I. Entonces, no se vaya usted, como dicen popularmente, en la chalana, de escribir los coeficientes así como aparecieron. No. La primera componente es el coeficiente de la I. La segunda componente es el coeficiente de la J y la tercera componente es el coeficiente de la K. Así es como se expresa entonces un vector de forma cartesiana y de forma vectorial en R3. Esto se sigue cumpliendo para R3, no ha cambiado, ¿verdad? Es decir, si yo quiero ángulo entre dos vectores, planteo que el coseno de ese ángulo es producto punto arriba y magnitudes abajo. Otra cosa importante a destacar es cómo calculamos un vector unitario. Si yo tengo un vector U como este que está aquí, ¿verdad? Y yo quisiera U unitario, hay otros libros, miren jóvenes, que lo representan aquí. Con este sombrerito es U unitario, entonces se puede hacer 1 entre la magnitud de U por el vector U. Solo con aclaración, ¿verdad? Que U es distinto al vector cero, ¿verdad? Porque si yo tuviera el vector cero, su magnitud sería cero. Y no puedo dividir por cero, evidentemente, ¿verdad? Y aparte de esto, en R3 hablamos del producto cruz, que es precisamente lo que aparece aquí en pantalla, mira. Esto es exclusivo, jóvenes, oigan bien, exclusivo para R3. No funciona en R2 y no funciona en R4, es para R3. Entonces, hoy les voy a dar la idea gráfica que no hicimos en la clase anterior del producto cruz. Una cosa que yo considero muy importante, ¿verdad? Conceptualmente. Entonces, ya le compartí ese resumen que teníamos ahí en la pantalla, lo mismito que está aquí, lo acabo de pegar en Telegram. Es una especie de resumen para ustedes y para sus compañeros que lo están aquí hoy. Como ya lo pegué en Telegram, mira, regreso por acá. Entonces, el producto cruz se simboliza así, UXB. Solo que no se lee U por B o UXB, se lee U cruz B. Cuando ve esta X, usted aquí en vectores y matrices, eso es producto cruz. Entonces, eso se leería U cruz B. Es importante, jóvenes, el orden, porque las componentes del primer vector van en la segunda fila y las componentes del segundo vector van en la tercera fila. Siempre, jóvenes, en la primera fila va a ir I, J y K. Aquí aparecía una formulita, ¿verdad? Esta de cómo calcular producto cruz. Yo soy honesto, no me la sé. La veo, la leo porque la de libro, ¿verdad? Todos los libros la mencionan, pero nunca me la aprendí así jamás. Usted se la podría aprender, así como aparecía la fórmula para un determinante de 3 por 3, ¿verdad? Pero, jóvenes, no tendría sentido, sinceramente, aprenderse esa fórmula horripilante, así como está ahí. Entonces, dijimos que la propuesta era más bien plantearlo como un determinante, así como está aquí, ¿verdad? Y aquí, no hacer sarros, sino que hacer desarrollo por cofactores. Profesor, pero no puedo hacer sarros. Sí podría, pero como técnicamente no es un número lo que va a tener, sino un vector, le toca simplificar después y se vuelve un poco más largo. Entonces la propuesta es hacer desarrollo por cofactores como aparece propuesto acá, miren. El elemento 1, 1 es I. La menor 1, 1 es lo que me queda, o sea, U2, U3, B2 y B3 va a su determinante. Recuerde que la matriz signo dice más, menos y más en la primera fila. Por eso, jóvenes, son los signos que aparecen aquí, miren. El primero positivo, el segundo negativo y el tercero positivo, como coeficientes de I, J y K. Esto nos va a permitir poder dar casi de forma directa la respuesta a un producto cruz, solo calculando tres determinantes de 2 por 2 que se hacen cruzados, como ustedes ya saben, ¿verdad? Eso, jóvenes, entonces, en cuanto a la operatoria del producto cruz de vectores en R3. Acá aparecen algunas propiedades, ¿verdad? Y acá aparecen las aplicaciones para área de un triángulo o de un paralelogramo, ¿verdad? Y entonces habíamos dicho que el área de un paralelogramo es la magnitud del producto cruz, pero que si partimos por mitad de ese paralelogramo tenemos un triángulo. Entonces el área del triángulo es la mitad del área del paralelogramo. Por eso dice, le voy a dar un poquito de zoom que se mira bien pequeño, ¿verdad? Por eso dice ahí abajo que el área de un triángulo es un medio del producto cruz y hay que sacar magnitud, porque recuerde que el producto cruz me da un vector
y la magnitud me da un número que sería equivalente a la longitud de dicho vector. Aquí aparecía la aplicación de volumen. Para el volumen de un paralelepípedo, basándonos geométricamente en esto, área de la base por la altura, se llega a esta expresión de aquí en base a las propiedades. Pero yo dije normalmente lo que se utiliza es esto, miren. Valor absoluto del determinante de coordenadas del primer vector U, miren, del segundo vector que es B y del tercer vector que es W. Y partíamos, habíamos dicho, de tres vectores, ¿verdad? Uno era U, otro era B y otro era W. Estos tres vectores que le acabo de dibujar aquí generan una figurita que se supone se llama paralelepípedo. Yo soy malísimo dibujando, mire, pero por usted, yo puedo hacer el intento, ¿verdad? Lo digo públicamente, no me da pena, yo soy malo, malo, malo dibujando, pero por usted, mire, a ver, no, hombre, hay que hacer el intento bien, va. Entonces creo que esta línea es un poquito más larga. Estoy haciendo el intento de hacer el pichinguito por ustedes, porque yo dibujo feo y estoy consciente de eso, ¿verdad? Permítame silenciar un momento a Julio, que se metió ruido, hijo, a menos que quiera decir algo, lo habilito otra vez, ¿verdad? Entonces, la figurita generada, jóvenes, oiga, y no dibujo tan feo, ¿no? La figurita generada se mira más o menos así, miren. Me salió como marquesote, ¿verdad? Pero bueno, usted suponga que eso es un paralelepípedo casi, casi tan bonito como los que a usted le dibujaban en 111. Si yo quisiera entonces ese volumen, que vemos que es diferente de cero a simple vista, ¿verdad? Debo hacer entonces el valor absoluto del determinante de los tres vectores colocados así. Eso sí me va a dar un valor numérico, a diferencia del producto cruz, que lo que me da es un vector. Entonces, borro el pichinguito, era una idea nada más, ¿verdad? Le voy a quitar un poquito el zoom a esto, porque había las propiedades. Aquí aparece un paralelepípedo casi perfecto, dibujado con computadora en la mano como el mío, pero el mío está más bonito, ¿verdad? Entonces, mire que tengo el vector U, aquí tengo el vector B y acá tengo el vector W. Ese volumen que aparece aquí, entonces, se calcula mediante la formulita de triple producto escalar, o sea, esta que tenemos por acá. Y lo último que hicimos en la clase anterior fue hablar un poquito de ejercicios puntuales aquí. Por ejemplo, en los ejercicios 1 y 2 me dice que calcule simplemente producto cruz, nada más. Solo es la operatoria, ¿verdad? Y aquí le vuelvo a dar un poquito de zoom porque se ve bastante pequeño, ¿verdad? Digo pequeño si alguien me está viendo del celular. Si está en la computadora, pues dice que estoy loco, que ven unos numerotes ahí usted para ciego, ¿verdad? Entonces, sugerimos que tuviéramos cuidado aquí. El vector U, aquí, de forma cartesiana, ¿cómo se escribe? 2, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4, ¿verdad? El vector B, aquí, de forma cartesiana, ¿cómo se escribe? menos 1, 3 y menos 1. Exacto, a partir de esos dos vectores, mire, pidan puntualmente hacer producto cruz. Solo es la operatoria del producto cruz, nada más, nada extraño. Y eso se podría expresar de dos maneras, la respuesta, ¿verdad? Una es esta y la otra sería así como esta, ¿verdad? Es decir, el producto cruz me da como resultado, hijos, un vector. Entonces ese vector se puede representar de forma cartesiana o de forma vectorial, así con los coeficientes de i, j y k respectivamente, ¿verdad? Aparecía un poquito más por acá, miren, porque solo comentamos un par de ejercicios, ¿verdad? Acá menciona área de un triángulo y me da 3 puntos como vértices, miren. Entonces acordamos que si yo tengo los 3 puntos aquí, necesito definir un punto común. De ese punto común, yo voy a generar un vector para acá y otro vector para acá. Entonces, como dice triángulo, ¿verdad? Hay que cerrar esta figurita de aquí, miren. Ese es el triángulo que se formaría por los 3 puntos mencionados ahí. Pero es de R3, profesor. Sí, en R3 también. Podemos generar vectores o segmentos de recta dirigidos restando las componentes. Componente del segundo menos componente del primero. Cuando yo ya tenga los dos vectores, le voy a llamar a este U y a este B. Entonces, el área simplemente sería un medio de la magnitud de U cruz B. ¿Por qué un medio? Porque es la mitad de un paralelogramo. Si fuera el paralelogramo entero, solamente sería la magnitud del producto cruz. Y recuerdo que lo último que discutimos fue uno de volumen. Aquí está, dice determina el área, el volumen de un paralelepípedo. Entonces me dan los tres vectores, mire, U, B y W. Dije, escríbalos de forma cartesiana. Cuando ya los tenga de forma cartesiana, va a ser el valor absoluto del determinante de colocar en la primera fila U, en la segunda B y en la tercera W. Y ahí termina, ¿verdad? Esto era, como dije, jóvenes, un poquito de operatoria.
Ahora, no sé si recuerdan que la representación que hacíamos nosotros en R3 se llamaba de la mano derecha. Hoy voy a hacer la aclaración de por qué se llama así. Ese fue el documento de la clase anterior, mis jóvenes, así que ahora puedo cerrar, ¿verdad? Decía que hoy quiero hacer una aclaración gráfica de por qué se llamaba así. Entonces, permítame, a ver, aquí estoy. Bien, voy a cambiar de pantalla otra vez, jóvenes ilustres. ¿Me confirman si aparece un poquito de representación de R3 por ahí? Sí, Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, esto me va a permitir, miren, hijos, manipular un poquito nada más R3, ¿verdad? Yo puedo girar con el mouse, solo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero como se está joven, el motor fino está bien, pues debe tener menos cuidado que yo, ¿verdad? Voy a aclarar nada más la etiqueta de los ejes, ¿verdad? Y luego vamos a ver que nos podemos ver. Este eje de aquí se supone que se llama X, ¿verdad? El que me ponen en verde acá se supone que se llama Y. Y el que me ponen en azulito acá debería llamarse Z. Entonces, si yo quiero representar un punto en R3, lo discutimos con la figurita que teníamos allá. Por ejemplo, vea, si yo quisiera ubicar como punto 1, 2, 3, como punto, ¿verdad? Entonces nos desplazaríamos una coordenada en X, o sea, 1 en esta dirección, dos coordenadas en Y, o sea, 2 en esta dirección, ¿verdad? Y 3 unidades en Z. Solo permítame que creo que se me pasó la mano con la escala, ¿verdad? Es que según la escala aquí, ¿verdad? Uno, lo voy a marcar un poquito más grueso para que resalte, ¿verdad? Uno, según la escala propuesta aquí, sería de aquí para acá, ¿verdad? ¿Verdad que eso sería uno, jóvenes? Porque aquí tenemos dos. sí, Sí, ¿verdad? Bien. Luego, hay que desplazarse 2 unidades en Y. O sea, habría que moverse 2 unidades hacia la derecha, aquí, ¿verdad? En este sentido. Porque aquí, miren, yo veo que dice 2 para Y. Se viene un poco pequeño ahí, pero espero que usted lo vea, ¿verdad? Y luego habría que moverse 3 unidades en Z. Entonces, 3 unidades en Z, para que nos hagamos la idea, tiene más o menos la longitud que tendría, miren, de aquí hasta acá, ¿verdad? Más o menos aquí tengo 3 en Z, ¿verdad que sí, jóvenes? sí, Porque acá tengo 4, ¿verdad? Y acá tengo 2. Entonces traté de ubicar eso en la mitad, más o menos en el punto medio. Entonces, voy a intentar hacer ese mismo pichinguito, pero en este sentido, miren. ¿Estará más o menos por ahí, jóvenes? Sí. Más o menos, ¿verdad? Bueno, entonces si yo quisiera ubicar como punto esa expresión, quedaría más o menos aquí el punto, miren. Voy a borrar esta línea que era de referencia y esta también. Si yo quisiera ubicar, dije 1, 2, 3 como punto, me muevo 1 en X, me muevo 2 en Y y me muevo 3 en Z. Pero si yo quisiera hacerlo como vector, ¿qué deberíamos hacer ahora, jóvenes? Del origen Unir al el punto. origen. Correcto, el segmento de recta dirigido del origen hasta el punto, o sea, más o menos esto. ¿Se mira un poquito mejor la idea de cómo ubicar un punto en R3 y de cómo ubicar un vector, jóvenes? sí. Les voy a compartir, oigan bien cómo soy de bueno con ustedes, les voy a compartir esto porque esta es una página en línea de aplicación de GeoGebra. O sea, usted lo puede ver de su computadora y dibujar cualquier cosa ahí, ¿verdad? Tanto en R2 como en R3. Solo permítame porque prometí esto pegárselo en Telegram. Entonces abro Telegram un momentito y se lo pego por ahí, ¿verdad? A ver, sí, aquí está. Entonces aquí tengo esto, miren, y le voy a pegar también la dirección. Usted lo puede abrir desde el navegador y jugar, ¿verdad? Bien, eso ya aparece allá. Ahora, voy a darle clic aquí, jóvenes, en este puntito para ver más o menos cómo era el vector de verdad. Nosotros hicimos una aproximación a mano, ¿verdad? Pero mira el vector de verdad. Parece, jóvenes, parece que está justo sobre el que tenemos nosotros, miren. Así que voy a borrar mi vector que está en color rosado momentáneamente, ¿verdad? Solo para que usted vea que no dibujamos tan mal. ¿Se mira el vector un poco payulo ahí en azul, jóvenes, o no se mira? Sí, sí, se Sí ve. se ve. Sí, ¿verdad? Solo aclaro, aquí está hecho a la perfección con el programa. Nosotros hicimos una aproximación, ¿verdad? Voy a borrar un poquito estas líneas. Hicimos una aproximación, mira, para tratar de ver esta representación aquí. Y permítame que quedó grueso el marcador. Vamos a poner un poco más fino, ¿verdad? Creo que ahí se aprecia mejor, ¿verdad? Y por aquí le voy a poner el puntito. Este, ¿ve? Entonces, jóvenes, ahí tengo
la representación de 1, 2, 3 como punto y de G igual a 1, 2, 3 ya como vector. Se le acabo de pegar en Telegram también, ¿verdad? Yo dije que quería hacer la aclaración gráfica de qué sucede en cuanto al producto cruz. Entonces, jóvenes, la otra ventaja que presenta esta plantilla de GeoGebra es que yo puedo modificar los vectores. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero, y acá sí puedo rayar en mi pizarra, ¿verdad? Solo permítame borrar el ejemplo anterior, ¿verdad? Voy a apagar esto también de aquí. Supongamos que yo quiero, jóvenes, ubicar el vector U, y U quiero que sea 2, 0, 0. Quiero ubicar el vector B, y quiero que B sea 0, 2 y 0. Dos vectores sencillos, miren, para que los podamos ver gráficamente. Entonces voy a modificar las componentes aquí, dándole clic directamente, miren, sobre el vector. Entonces, la primera componente quiero que sea 2. La segunda componente quiero que sea 0. Y la tercera componente también, yo quiero, jóvenes, que sea 0. Le doy Enter, ahí está. Profesor, no se mira. Sí, es que debo apretar el botón aquí para que se vea el vector. Se mire ya mi vector aquí en azulito, jóvenes, este. Sí. Sí, ¿verdad? Bien. Ahora, jóvenes, voy a ubicar el vector B. Profesor, pero aquí se llama H. Sí, pero lo voy a ubicar como vector B, ¿verdad? Entonces, de manera similar, jóvenes, le voy a dar clic directamente aquí sobre los números para escribir el vector propuesto como B, o sea, este. Entonces, miren, le doy clic aquí y escribimos. Este quiero que sea 0, el segundo 2 y el tercero también 0. Y le doy Enter. Profesor, no se mira. Sí, es que tengo que apretar el botoncito acá, mire, hijo. Cuando yo toque este botón ya se va a ver el vector H. H, jóvenes, debería verse, miren, lo voy a poner yo, debería verse más o menos aquí, ¿verdad? Lo estoy poniendo aquí en rojo, miren, aquí hasta 2. Voy a apretar el botón y luego voy a borrar la raya que yo hice para que vea que son similares, ¿verdad? Y ahí está, miren, solo que el programa lo puso en verde. Entonces borro el vector que yo le dibujé, ¿verdad? Ahí tengo representados U y B. Ahora, jóvenes, quiero que ustedes me hagan un favor. Yo quiero representar U cruz B gráficamente. Entonces, en la operatoria yo tengo I, yo tengo J y yo tengo K. Pregunta, ¿qué componentes van en la segunda fila, hijos? 2, 2, 0, 0, 0. 0. ¿Qué componentes van en la tercera fila? 0, 2, 0. Solo permítame que esto parece 6, no parece 0, ¿verdad? Era un 0 triste, miren, jóvenes. Ahí está. Bien, ahí tengo yo propuesto. Oiga bien, tengo propuesto cuáles serían las componentes del producto cruz, de U cruz B. Ahora bien, lo que yo necesito es que usted me ayude a hacer la operatoria y me diga como vector cómo le queda U cruz B. Haga eso en su cuaderno y luego lo mostramos gráficamente para platicarle de qué es la regla de la mano derecha a la que se refieren, ¿verdad? Ya, ingeniero. ¿Qué componentes tiene, hijo? 0, 0, 2. ¿Alguien más confirma o rechaza la propuesta de Anthony, jóvenes? El último no es 4. Ah, cierto, cierto. Es 4. Entonces, 002 o 004, decídanse. 4. 004. 004. ¿Saben qué pasa, hijos? Aquí hacía falta una patita. Miren, si le pongo la patita, ahora ya aparece bien la respuesta o no. Sí. Sí, ¿verdad? Pero no, era broma. Escribamos bien el 4, hijos. Aquí estaba. ¿Me confirman, por favor, que ese producto cruz da 004? Repito, lo que dije, ¿me confirma alguien más que sí le dio 004? Sí. Ingeniero. Confirmo. Bien. 004, ¿cómo lo podemos representar en el plano? En R3, perdón. A ver si alguien me ayuda. 4 unidades para arriba. 4 hacia arriba. Se verá más o menos como esto que estoy marcando en café, aquí 4 hacia arriba, hasta aquí, jóvenes. Sí. Sí, ¿verdad? Fíjense que yo quisiera mostrarle gráficamente si eso que hicimos es cierto o es una mentira, como las que dicen los políticos de estos días, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a escribir las componentes del vector que ustedes me dijeron, que era 0 la primera, que era 0 la segunda y que era 4 la tercera.
Cuando yo apreté ese botón fantástico, jóvenes, debería verse otro vector sobre el vector que yo hice en café. Vamos a ver si funciona el mundo así, miren. ¿No se ve, profesor? Sí. Lo que pasa es que el que hicimos nosotros está más grueso, pero voy a borrar el mío, miren. Se ve ya en anaranjado, medio pálido el vector, que tiene la forma que nosotros describimos. ¿Se mira o no se mira, niños? Sí se ve. Sí se ve, sí se ve. Sí, ¿verdad? Ahora, yo mencioné que le iba a platicar a usted de la regla de la mano derecha, porque una cosa es U cruz B y otra cosa totalmente opuesta es B cruz U. Entonces, lo que hacemos en la regla de la mano derecha, oiga bien, es poner la palma de la mano. Vamos a tener que usar la imaginación, jóvenes, aquí, porque dibujando yo soy malísimo, ¿verdad? Pero hay que poner la palma de la mano sobre el plano XY. Entonces, voy a hacer el intento de hacer el dibujito, solo porque son ustedes, ¿no? Pero no se rían de mi dibujo, ¿verdad? Entonces, si ponemos la mano derecha aquí, se vería más o menos, déjeme ver cómo. A ver, 1, 2, 3, 4. Y por aquí el dedo gordo, ¿verdad? Más o menos así se vería la mano derecha. ¿Parece mano derecha ese pichinguito horrible que le hice ahí o no parece? Sí parece. ¿O parece Peppa Pig más bien? No parece. Mejor no me responda, ¿verdad? Voy a intentar hacer un poquito menos feo el pichinguito. Yo soy malo dibujando, pero estoy haciendo un intento por usted, ¿verdad? Entonces agarro otra vez esta vaina, mire, vamos a intentar hacer los dedos no tan feos. A ver, 1, 2, óigame, ¿qué dedos, hombre? Bueno, supongamos, jóvenes, que esa es la mano derecha y que está puesta, oiga bien, sobre el plano XY. Entonces, dice la regla de la mano derecha, óigame bien, porque esto sirve para física también, que yo debo poner los dedos en el primer vector. El primer vector que aparece en el producto cruz aquí, ¿cuál es? ¿U o B? U. ¿Verdad? Entonces, vamos a girar un poquito la mano para que los dedos de esa mano queden donde está el vector U. Vamos a tener que usar su imaginación aquí, ¿verdad? Porque yo soy malo dibujando, pero estoy haciendo el intento. Entonces, si esos dedos salieran de aquí, mire, 1, 2, 3, 4 dedos, ya esperé más a mi mano, mire, no, si ya mejoré el pichinguito, vea usted. Entonces, si yo pongo la palma de la mano sobre el plano XY, con los dedos en el vector inicial, que es U, y yo cierro la mano en dirección al vector B, entonces los dedos jóvenes harían, los dedos, ¿verdad? Harían más o menos este movimiento. ¿Tiene sentido lo que digo? Dije sin Sí. mover el brazo, simplemente cierre los dedos en dirección al vector B, que está en color verde. Entonces quedaría como la señal que hacen ustedes de OK, ¿verdad que sí? Sí. Sí, ¿verdad? No se cierra el puño y el dedo gordo Sí. está para arriba, es como un OK, ¿verdad? Entonces la regla de la mano derecha dice, jóvenes, que para donde apunte el dedo gordo, oiga bien, para donde apunte el dedo gordo, va mi vector resultante. ¿Para dónde apunta el dedo gordo, jóvenes? Hacia Z. Z positivo. Hacia arriba, ¿verdad? ¿Y será que iba hacia arriba ese resultado o no iba hacia arriba? Sí, sí, va. Sí, iba hacia arriba. Eso, hijo, se llama regla de la mano derecha. Ahora, es mucho más práctico hablar de eso en vivo, ¿verdad? Porque se puede ver que yo puse la mano y que yo cierro los dedos y que el pulgar queda para arriba, ¿verdad? No tiene que esperar usted 10 minutos a que el profe trate de hacer ese pichinguito y que no le salga tan feo como le salió primero, ¿verdad? Pero eso se llama regla de la mano derecha. Y con esta plantilla que yo les acabo de compartir de GeoGebra, cuando usted la abra en la computadora, no sé si es igual en el celular, pero en la computadora, usted va a poder cambiar los componentes de esos vectores. ¿Todo, ingeniero? Sí. Tengo más vectores aquí. Voy a borrar esto porque ya se lo compartí a Telegram. Tengo más vectores por aquí, jóvenes. Se fue la manito, me pucha, ingeniero. No, pues sí. Tengo más vectores aquí solamente para mostrarlo, ¿verdad? O sea, es decir, voy a habilitar los demás vectores que aparecen en el ejemplo. Aparece, mire, uno, perdón, borro el de arriba. Aparecen tres vectores más, mire, 1, 2 y 3. Si yo toco esos vectores, mire, pues podría tener la idea de más vectores gráficamente. Esto, jóvenes, oigan bien, nos puede ser de utilidad para poder visualizar un poquito mejor la regla de la suma de vectores del paralelogramo o del polígono. ¿Me puede servir, ingeniero? Pues sí. Si yo quisiera, voy a apagar, fíjense los que teníamos primero, para quedarme y voy a apagar este.
Si yo quisiera, oiga bien, gráficamente, es una idea nada más, jóvenes. Si yo quisiera gráficamente la suma de estos dos vectores propuestos, pues la algebraica es fácil de ver, ¿verdad? Pero la gráfica costaba un poco. Entonces, si yo quisiera hacer método del paralelogramo, dígame usted, oiga bien, dígame usted si esto que le estoy dibujando aquí tendría un poco de sentido o no. ¿Parece ese pichinguito que le acabo de hacer yo un paralelogramo? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, solamente haría falta, ¿verdad? Ubicar ese vector resultante desde el origen hasta el vértice opuesto. O sea, hacer esto, mire. Profesor, y si lo hago a mano, sí, es que yo utilicé un vector, ¿verdad? Pero si usted lo dibujara a mano, pues igual, hijo, yo esperaría algo más o menos. Mire, mire cómo se ve a mano el vector, ¿verdad? Esperaría algo más o menos así, ¿verdad? Eso es método del paralelogramo. Profe, ¿y puedo usar yo la pantalla? No la estoy usando yo en la pantalla, señores. Estoy diciendo, ¿verdad? Que si tocara hacer una operación en R3 de suma o resta de vectores, nos podemos apoyar en esta plantilla que le acabo de facilitar. ¿Puede, ingeniero? Pues sí, lo acabo de hacer yo en la pantalla, ¿verdad? Entonces dije, ahí tengo los vectores originales. Profe, pero ¿y si yo lo quisiera hacer totalmente a mano? Bueno, le doy una idea, mire, ¿ve? Pongo una flechita acá, miren, trazo esta línea, ese es un vector. Y lo puedo apagar de aquí, ¿ven? Pongo la otra flechita acá en otro color, mire, voy con verde. Esto como vector, miren, desde acá. Le pongo la flechita aquí, miren. Apago el otro vector de acá. Se ven ya los dos vectores bonitillos, sí o sí, jóvenes. sí, Sí, ¿verdad? Y ahora usted dice, bueno, yo voy a usar método aquí del paralelogramo. Entonces trazo una línea paralela a la que está en rosado, una línea paralela, más o menos paralela, ¿verdad? A la que está en verde, más o menos dije, ¿verdad? Y luego puedo trazar el vector resultante desde el origen, ¿eh? Y de aquí para acá, trazo esta línea chueca, ¿verdad? El profesor va a ver que yo lo hice a mano. Pero usted puede comprobar, mire, habilitando estos botones, si lo que se hizo tiene sentido o no, ¿verdad? Si ya tuviéramos el vector resultante y apretáramos el botón aquí, ¿verdad? En la pantalla aquí, pues debería verse un vector más o menos, cambiar color, debería verse un vector más o menos, miren jóvenes, como este, ¿verdad? Ahí está. Esa es una ampliación, una breve ampliación, jóvenes, de la idea gráfica de cómo hacer vectores entonces en R3, cómo ubicar puntos también en R3. Solo permítame que me gustó el pichinguito, entonces vamos a poner el pichinguito por aquí, ¿verdad? Es para la idea de sus compañeros que no estuvieron hoy, ¿verdad? Usted ya vio el truco, otro caso, ¿verdad? Sus compañeros no, ni modo. Entonces, voy a trazar estas líneas aquí para intentar hacer gráficamente paralelogramos, ¿verdad? Y el resultante lo voy a dibujar a mano aquí también, ¿verdad? Y ahora voy a apagar los vectores originales. Ahora sí, ¿verdad? Entonces debería verse más o menos ahí, ¿verdad? Que la intención ahí fue gráficamente hacer el paralelogramo. Y ese pichinguito se lo voy a pegar también a usted en Telegram, ¿verdad? Ya lo tengo por allá. Tengo un montón de pichingos por allá, ¿verdad? Otra cosa que permite, jóvenes, esta plantilla, permítame borrar el pichinguito porque ya lo discutimos, ¿verdad? Es, yo le puedo mostrar los vectores originales. Por ejemplo, permítame a ver. Ah, mira, aquí me puedo sacar con el zoom, ¿eh? Estoy moviendo la ruedita del mouse. ¿Logran ver cómo cambia la escala, jóvenes? sí, Entonces, mire, la escala puede cambiar desde muy fina, ¿verdad? Ahí tengo prácticamente de 0 a 2 las componentes, ¿verdad? O, permítame que ver, ahí se ve más o menos, no, ahí se ve más o menos bien, ¿verdad? Entonces yo puedo ampliar esa escala, miren, o alejarme. Estos jóvenes no ven el potencial de repente, pero en cálculo 2 que hay que hacer algo llamado superficies cuádricas, no tienen la más mínima idea de cómo esto les va a ayudar, ¿verdad? Entonces repito, ¿verdad? Para cálculo 2 cuando hablan de R3 superficies cuádricas, este programa de GeoGebra es una maravilla realmente, ¿verdad? Y aquí particularmente en vectores y matrices, le voy a dar un poquito de suma a esto para ver mejor los vectores, ¿verdad? A ver, creo que ahí se ve más o menos como yo espero. Ahí está mejor.
Decía, la otra ventaja es, usted ya tiene un vector aquí. No me gusta ese vector, fíjese, voy a usar mejor este, pero quiero que sea 1, 2, 3. Entonces apago este, enciendo este, miren. Y se me salió de escala, lo sospeché desde un principio. Voy a poner 1, 1 y 2. Ahí acaba en la escala 1, 1 y 2, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ahí tengo yo el vector resultante para 1, 1, 2. Solo permítame ubicar acá donde las tres componentes son positivas. Miren, acabo de rotar de octante, no sé si lo notaron, ¿verdad? Repito, acabo de rotar de octante. Aquí estoy en el octante donde las tres coordenadas son positivas, miren. Le voy a dar un poquito de zoom para que se vea mejor, ¿verdad? Aquí, repito, las tres coordenadas son positivas, ¿verdad? Yo puedo rotar acá, miren, el ángulo de división, ¿verdad? Ahí no sé ni a qué octante me fui, ¿verdad? Parece, jóvenes, que esa es una vista superior, ¿lo ven? Como que estoy viendo desde el techo hacia abajo, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, ¿verdad? Porque si ven, el eje Z se ve como un punto nada más, ¿ven? Entonces eso se hace dándole clic con el mouse sin soltarlo, ¿verdad? Y aquí podemos ver de un poquito mejor podemos ver aquí, ¿verdad? ¿Cuál sería el vector resultante de 1, 1, 2? Entonces, jóvenes, esto va como aporte nada más a la idea gráfica de cómo ubicar vectores en R3. La plantilla, como dije, se las compartí antes de ese montón de imágenes allá por Telegram. Y aquí tengo la idea, lo invito a que juegue un poquito con esa plantilla, ¿verdad? Para que pueda ubicar mejor usted los vectores en R3. Profe, ¿sirve para R2? Sí, pero para R2 normalmente lo hacemos a mano. Lo difícil es ubicar jóvenes R3, no R2, ¿verdad? ¿Hay Bien, algún tipo de papel así? perdón, hijo. ¿Hay algún tipo de papel así? En R3 no, hijo. En R2 sí hay papel milimetrado, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Ahora, tiene que hacerlo. idea, Miguel. ¿Qué sucedería si usted imprime esta página? ¿Sería Tengo más el fácil papel, usar R3? correcto. Sí, ¿verdad? Entonces usted podría, mire bien, jugar un poco con la escala, jugar un poco con el ángulo que usted quiere, ¿verdad? Porque como dije, papel así como este no hay. Hay papel milimetrado, pero que me muestre R3 no hay. Pero usted podría tomar la captura de esta plantilla, por ejemplo, imprimirla como imagen, ¿verdad? Y trabajar sobre ella, que trabajar con la regla sobre ella sería un poco más práctico, ¿verdad? Y estos jóvenes tienen una cuadrícula de fondo que me permite visualizar mejor, por lo menos, el desplazamiento en los ejes X y Y, ¿verdad? En Z no se ve tan claro porque no hay cuadrícula, pero es más fácil medir con la regla solo Z y desplazarnos libremente, ¿verdad? En X y en Y. Y miren, esto es súper, súper amigable, ¿verdad? Como dije, el potencial de esta herramienta no solo es para vectores y matrices, también en cálculo 2. ¿Vieron cómo cuesta, jóvenes, dibujar superficies cuádricas allá en cálculo 2? Porque aparte que hay que hacer una cosa llamada curvas de nivel, hay que hacer un montón de pichinguitos, después hay que montarlo sobre el plano R3, ahí, ¿verdad? Sobre el hiperplano de R3. Entonces, este programa me sirve para poder montar eso tanto con puntos como con funciones. Usted puede escribir acá funciones, como las curvas de nivel que aparecen allá en cálculo 2, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, en z igual a 0, yo tengo y igual a x cuadrado, por ejemplo. En z igual a 1, yo tengo y igual a x cuadrado menos 1, etcétera, ¿verdad? Entonces así se van formando esos sólidos en R3. Pero este era un acercamiento, como repito, ¿verdad? Únicamente para R2. Y pregunta Miguel si no quiero dar cálculo 2. No, gracias. No nos llevamos bien con el coordinador de cálculo 2, ¿verdad? Entonces estoy bien en cálculo 1, digo, muchas gracias. Pero jóvenes, la idea la tenemos por aquí, ¿verdad? Igual, cuando alguien tiene dudas allá después, que era de mi legión de Saiyajines, me pregunta y yo le respondo con gusto, ¿verdad? Hay muy buenos docentes jóvenes, de hecho, en cálculo 2, ¿verdad? ¿Como quién, ingeniero? Como David Motiño. ¿Como quién más, ingeniero? Como David Zúñiga. Esos son los dos nombres que yo le podría mencionar de los mejores docentes que yo conozco que estaban dando cálculo 2 en ese momento. Ah, y dice Jordi, ahí tienen al King Dazu, señores. Pues sí, David Zúñiga, el héroe mío también, el Choco ese, ¿verdad? Yo mencioné dos nombres, jóvenes. Dije David Motiño y dije David Zúñiga. El que escribió Jordi en el chat, Dazu, son las siglas de David Zúñiga. Así le dicen Lord Dazu, por cierto, ¿verdad? Profesor, ¿y es Lord? Pues sí, ya tiene como 20 años de dar clase el chiqui ese, ¿verdad? Bien, jóvenes, lo del día de hoy, entonces, repito, era como propósito enriquecer un poquito la visión. Primero, repasar un poco las cosas que hemos discutido sobre vectores en R2 y R3, pero ampliar un poco más la visión de representación gráfica
de vectores y de puntos en R3. La plantilla quedó ya por allá, ¿verdad? Le voy a mostrar también, fíjense, cuál era el documento propuesto para hoy. No lo voy a enviar, lo vamos a discutir mañana, porque sus compañeros no aparecieron hoy, ¿verdad? Normalmente tengo 49 personas y hoy solo había 35, entonces no todos acataron el llamado. ¿Se mira cuál era el documento de hoy aquí, jóvenes? Sí. Hoy pretendí hablar un poquito con usted sobre proyecciones. Miren, partimos del concepto de el ángulo. Se habla de cuando los vectores son paralelos, miren, hay un teorema. Se habla de cuando los vectores son ortogonales. Y íbamos a dar inicio, ¿verdad? A proyección sobre vectores que son dos componentes, la horizontal y la vertical, ¿verdad? La componente horizontal, lo voy a marcar gráficamente nada más, la componente horizontal es esta y la componente vertical es esta. Por eso fue que les hice el pichinguito aquel yo, ¿verdad? Que partimos de las componentes aquí, o de cómo descomponer el vector en sus componentes horizontal y vertical, ¿verdad? Pero esto, jóvenes, tocará discutirlo hasta el día de mañana, ¿verdad? Y era un documento corto, mira, un poquito de teoría de proyecciones y que están los problemas, ¿verdad? Pero esto, como dije, entonces lo discutiremos con ustedes el día de mañana. Creo que fue suficiente información, ¿verdad? No, Iván, no. Pregunta Iván si siempre el producto cruz será en Z. La respuesta es no, hijo. Permítame que cambie de pantalla para aclararle eso, porque considero, Iván, que es muy buena pregunta, ¿verdad? Me regreso por aquí. Oiga bien, me regreso por aquí. Y si yo quiero hacer producto cruz de dos vectores, por ejemplo, U igual a -1, 0 y 2, yo tengo B igual a 2, 0, no, perdón, 2, 8 y 0. Si yo hago el producto cruz de estos dos vectores, voy a tener un vector, oigan bien, que va a ser perpendicular a los vectores originales. Creo que gráficamente no mostramos eso en la pantalla, ¿verdad? Si yo tengo dos vectores como teníamos antes, que teníamos, acá no miro ni porra en escala, pero supongamos que aquí tengo 2, supongamos que aquí también tengo 2, ¿verdad? Que creo que así es. A ver, voy con el otro 2 que ya lo vi bien, está aquí, ¿verdad? Yo tengo esos dos vectores como vectores originales. El vector resultante, creo que ustedes habían dicho que llegaba a 4 en Z, ¿verdad? Entonces, supongamos que el vector resultante fuera este. La particularidad que tiene el producto cruz, jóvenes, es que el vector resultante es perpendicular a ambos vectores originales. Repito, ¿verdad? Particularidad del producto cruz. A ver, jóvenes, dice Nelson que está fallando el audio. ¿Me escuchan bien ustedes o me escuchan entrecortado? No se escucha bien. Se escucha bien. Ah, bueno, es que le agradezco a Nelson porque Nelson puso, está fallando el audio solo a mí. Pareciera, estimado Nelson, que solo es a usted, ¿verdad? Si alguna vez escucha que yo me corto, pues me dice, y repito, no es molestia. Y decía, la particularidad que tiene el producto cruz es que me genera un vector perpendicular a los vectores originales. Voy a borrar esto de aquí porque ahí parece como que solo ocurre en Z, pero no, la intención no era esa, ¿verdad? Voy a poner... Perdón, señor. Fíjese que usted dijo que iba a mencionar que no es lo mismo U cruz B que B cruz U. No sé si tiene alguna particularidad. B cruz U. Bueno, alguna tienen diferencia. direcciones totalmente opuestas, Ever. Y me voy a basar en el ejemplo que ya hicimos para terminar rápido. Mire, creo que U era 2, 0, 0 en el ejemplo anterior, ¿verdad que sí? Sí, Y B era 0, 2, 0. Y creo que U cruz B, ustedes dijeron que era 0, 0 y 4. ¿Estoy en lo correcto, hijos? sí, así es. Bien, le voy a plantear aquí B cruz U, que debería ser al revés. Primero I, luego J y luego K, ¿verdad? Y acá deberíamos tener las coordenadas de B primero. Las componentes de B son 0, 2 y 0. Y luego las componentes de U, que es 2, 0, 0. Le voy a contar un secreto de cómo hago el producto cruz, mire, solo porque ustedes son mi legión de Saiyajines, ¿verdad? Elimino fila y columna y escribo directamente el número aquí. ¿Cuánto da ese determinante? 0. Claro. 0, ¿verdad? Correcto. Luego, jóvenes, para la segunda componente, también yo elimino fila y columna, ¿verdad? Pero al resultado que voy a poner aquí le cambio signo o lo multiplico por un -1. Pero si yo elimino esa fila y esa columna, me queda 0, 0, 2, 0. ¿Qué determinante tiene? 0. 0, ¿verdad? Entonces coincido con usted hasta ahí. La tercera componente, profe, no le cambia signo. Sí, 0 por -1 sigue siendo 0, papá. La tercera componente la encontramos nosotros al eliminar primer fila con tercer columna. ¿Cuánto daría ese determinante?
Menos 4. Menos 4. Entonces observe en pantalla que U cruz B es 0, 0 con 4. B cruz U es 0, 0 con menos 4. Entonces creo, hijo, que debería ser evidente que un vector, vea bien la pantalla, uno de esos vectores va hacia arriba y el otro de esos vectores, voy a cambiar color, iría hacia abajo. Tiene la misma magnitud ambos, pero ve que van en sentido contrario. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, de manera general, U cruz B y B cruz U no me dan el mismo vector, ¿verdad? Me dan vectores que van en direcciones opuestas. En las propiedades que aparecían por allá, que no sé si las vieron, jóvenes, dice que U cruz B es equivalente a menos B cruz U. Es decir, si a este B cruz U yo le cambiara todos los signos, encontraría lo mismo que U cruz B. Gráficamente, ¿tiene eso sentido, hijos? Sí, tiene sentido. Sí, tiene sentido, ¿verdad? Bueno, se puede jugar un poquito más, jóvenes, con ese hiperplano en R3, ¿verdad? Pero creo que eso ya le corresponde a usted, ¿verdad? Entonces agradezco mucho su compañía el día de hoy, ¿verdad? No voy a pasar lista porque es miércoles y la clase oficialmente lunes, martes y jueves. Pero soy Inés, que tengan un bonito día y si Dios quiere seguimos mañana. Cuídense, pues.